Muy buenas noches, mi nombre es José Andrés Núñez Mora. En esta ocasión le vamos a hablar un poco sobre los elementos básicos de la legislación mercantil. Como hemos venido hablando en los otros videos, en esta ocasión vamos a hablar sobre lo que son los contratos mercantiles, empezando por el contrato de préstamo mercantil, que es el contrato mediante el cual una persona llamada prestamista cede la propiedad de una suma de dinero u otras cosas fungibles a otra persona llamada prestario, a cambio de la devolución de algo de la misma especie y calidad o su equivalente en dinero. El Código Civil regula el préstamo mercantil en su artículo 1740 como un contrato real, de modo que el contrato se inicie hasta que se haya entregado el bien al prestario. Sin embargo, se puntualiza el carácter dispositivo de esta norma jurídica que indica el carácter real del préstamo. Esto significa que las partes pueden adelantar el inicio del contrato al momento del acuerdo entre ellas, aunque aún no se haya entregado el bien al prestario. En ese caso, las partes estarían modificando la naturaleza del contrato, pasando a este a ser considerado un préstamo consensual o personal. Entre las características del contrato de préstamo mercantil encontramos que es típico, principal, formal, contrato sucesivo e instantáneo, bilateral, honoroso, comunicativo y real. En el típico porque se encuentra regulado por el Código Mercantil, en el principal porque existe por sí mismo y no requiere de otro para su subsistencia. En el formal porque debe ser otorgado por escrito, en trato sucesivo o instantáneo dependiendo de las obligaciones que cumpla de momento a momento o bien en un solo instante. Bilateral porque las partes tienen obligaciones y derechos recíprocos. Oneroso porque tiene provechos y gravámenes recíprocos. Comunicativo porque las presentaciones provechosas y gravámenes que le deriven del contrato son plenamente conocidos por las partes desde la celebración del contrato. Real porque se perfecciona con la entrega de las cosas. Contrato de préstamo mercantil. El contrato de préstamo mercantil es un negocio jurídico que se regula tanto en el Código Civil y el Código de Comercio. En esos contratos, por lo general, una parte deposita, recibe u otra depositante un bien inmueble concreto. Por lo tanto, nos encontramos en un contrato de carácter real, ya que con las entregas de las cosas, este ya queda perfeccionado. No precisa ninguna formalidad específica para que éste quede válidamente constituido. Lo que determina el tipo de contrato de depósito ante el que nos encontramos es el objeto depositado. Así podemos distinguir de los depósitos ordinarios del depósito especial, que son en definitiva los depósitos bancarios. Por otra parte, podemos distinguir entre el depósito de bienes fungibles y el depósito de bienes no fungibles. En general, un depósito es siempre de esta última clase, salvo que el uso adecuado del bien objeto de depósito conlleve su consumo. Características de depósitos mercantiles: que el depósito sea comerciante, que las cosas comerciadas sean objeto de comercio, que el depósito sea en sí mismo una acción de tráfico mercantil, es decir, que sea de carácter remunerado. El contrato de transporte es un contrato en virtud del cual una persona física o jurídica se obliga a trasladar de un lugar a otro, por tierra, mar, canales, lagos, ríos navegables o aire, pasajeros o mercaderías ajenas, y a entregar estas a la persona a quien vayan dirigidas, a cambio de una contraprestación económica. El contrato de transporte puede ser verbal, en general
se materializa en la llamada carta de deporte, cuya emisión no es obligatoria. Una vez extendida representa el título legal del contrato, tiene una utilidad probatoria trascendente. Las partes pueden exigir mutuamente la carta de deporte. Características de contrato de transporte. Nominado: se encuentra regulado por la ley. Bilateral, porque se obliga tanto al cargador como al porteador. Consensual, porque se perfecciona por el mero consentimiento de las partes. Oneroso, porque las partes reciben las utilidades que gravan recíprocamente en beneficio mutuo. Comunicativo, porque las prestaciones de las partes son equivalentes e implica una presunción legal, por lo que ambas prestaciones no tienen por qué tener el mismo valor económico en práctica, y muy frecuentemente así sucede. Principal, porque subsiste por mismo sin la necesidad de otro contrato. Del resultado, que no exige pactar los medios concretos para obtener el resultado deseado. Contrato de seguro. Para entender bien en qué consiste el contrato en el sector asegurador, el primer paso es establecer su definición. Así se puede considerar que un contrato de seguro es un pacto o acuerdo entre los dos o más partes para cubrir un riesgo materializado en un documento o póliza con una entidad de seguros, por el que los asegurados se obligan mediante el cobro de una prima e indemnizar, dentro de los límites pactados, el daño producido al asegurado, o a satisfacer un capital, una renta u otras prestaciones convenidas. Características del contrato de seguro. Forma parte de un consenso entre el asegurado y entre el asegurador y el asegurado. Es bilateral, es decir, mediante el contrato las partes firmemente se obligan recíprocamente a cumplir con sus obligaciones, el asegurado mediante el pago de la prima y el asegurador a indemnizar en el caso de que se materialice el riesgo objetivo de cobertura. Oneroso, es algo gratuito sin que cada una de las partes tenga una presentación. El contrato de seguro da lugar a deberes económicos para cada una de las partes contratantes. Pago de la prima u cuota para el tomador y asegurado, y obligación futura del pago de la indemnización o capital convenidos para la entidad asegurada. Implica una adhesión. El contrato contiene una serie de condiciones, cláusulas que tienen que ser aceptadas por el asegurado para la puesta en marcha del seguro contratado. Principio de buena fe. Se trata del principio básico y característico de todos los contratos. Hace referencia a que ambas partes han de actuar entre sí con la máxima honestidad en todo momento. Leasing es una palabra en idioma inglés que significa arriendo y sirve para dominar a una operación de financiamiento de maquinarias, viviendas u otros bienes. Consiste en un contrato de arriendo de equipos mobiliarios e inmobiliarios, por ejemplo, vehículos y oficinas, por parte de una empresa especializada, a la cual de inmediato se lo arrienda a un cliente que se compromete a comprar lo que haya arrendado en la fecha de término del contrato. ¿Qué tipos de leasing existen? Leasing operativo es el realizado directamente por las empresas fabricantes de distribuidoras o importadoras. Leasing financiero es el que realizó por un intermediario financiero, habitualmente una sociedad de leasing. Ventajas del leasing: se puede financiar el 100% del valor de los activos,
se puede obtener importantes ventajas fiscales, rapidez en la renovación de tecnologías de los activos, se evitan inversiones en activos que se pueden devaluar rápidamente y son de difícil venta, por ejemplo computadoras, no requiere el pago de cuota final. Beneficios del leasing: contar con el desembolso anticipado, es decir, contar con recursos para la importancia o construcción de los activos, tener las posibilidades de financiar un porcentaje más alto del valor del activo con plazos más largos en un crédito ordinario, acompañamiento en el proceso de importación de activos, posibilidad de acceder a las líneas de fondeo disponibles por las entidades de descuento, posibilidad de acceso a nuestras pólizas de seguro colectivo para la cobertura de los activos, posibilidad de acceso a la alianza disponible para activos de tecnología, vehículos y maquinaria. El fideicomiso es un contrato en el cual una persona fideicomisante le transmite la propiedad o administración de determinados bienes a otra fiduciario, en donde esta última la ejerce en beneficio de quien se designe en el contrato fideicomisario hasta que se cumpla un plazo o condiciones pactadas. En la actualidad nuestro país se enfrenta a un rezago significativo en infraestructura. Un ejemplo simple de ello lo ofrece la red vial, donde hay puentes que tienen más de un siglo de obsolencia, lo que impide aumentar la productividad, eficiencia y competitividad en el país. Los fideicomisos en sus distintas manifestaciones traen beneficios de gran utilidad, sobre todo en el campo del desarrollo de las infraestructura pública, fomentando de esta forma una mayor participación privada en los sectores económicos, principalmente en la fase de financiamiento y ejecución de las mismas. Esto sería todo, muchas gracias, nos vemos en el próximo video.